buenas tardes, bienvenidos aquí a Déjate TV y a la Pardopedia Musical, el almanaque. Y voy a empezar contándoles una cosa. Muchos amables oyentes y otros no tan amables comentan estos programas y me dicen, hombre, la fórmula que has creado de hacer año a año no permite ver las grandes corrientes, pues lógicamente un estilo que funciona durante varios años. Digo, ya, pero si hago las grandes corrientes, me como las pequeñas corrientes. Y la música de cada año está llena de artistas muy importantes, léase Elvis Presley, léase los Beatles, léase Michael Jackson. Y si nos centramos en esa música, nos olvidamos del caldo de cultivo de los grupos de un solo éxito que permitieron que existiera ese tipo de música. Así que, si ustedes me lo permiten, voy a seguir año a año. Entro en el año 1950 y si han escuchado algo de los anteriores, esta es la gran revolución. Creo recordar, ahora lo repasamos, aquí tengo solo el listado, que solamente hay una Big Band, una gran orquesta, o una orquesta instrumental clásica que fuera número 1 en el año 50. Y en cambio hay música country, hay música folk, es decir, hay otros estilos musicales. Por descontado, hay musicales de Broadway y ya musicales propios de Hollywood. Voy a empezar rápidamente con los toques de actualidad. Les conté que el año anterior, el año 48, se había creado el Estado de Israel, el año 49 se había firmado la paz, pero había un problema. Israel se había quedado con gran parte del territorio que teóricamente iba a ser palestino y dentro de ese territorio estaba Jerusalén, ahí se ve. Es decir, ven cómo Jerusalén está pegado a la parte clara en la parte israelí, la otra parte en la parte de Cisjordania. Jerusalén se había quedado ahí entre dos tierras, lo habían tomado, aprovechando esto, los judíos, y al final la ONU decide partir Israel en una parte palestina, esto ya es más complicado de mirar, y una parte israelí. Eso se aguanta durante un cierto tiempo. Años después Israel, aprovechando otra de las guerras, ocupará esto y se montará, iba a decir la de San Quintín, la de Israel, que es mucho más larga y mucho más enconada que lo que fue aquella batalla en España. Fue el primer año 50, que se consigue un hito que desde entonces, ahora mismo puede parecer muy pequeñito, se hace el primer trasplante de riñón. Fue importantísimo porque hasta entonces los enfermos de riñón se hacían diálisis con el famoso riñón artificial y cuando eso no le funcionaba estaban condenados a morir. Bueno, pues a partir de aquí empieza no ya el trasplante de riñón, sino el avance continuo de los trasplantes que llega hasta nuestros días. También empieza una nueva guerra, es decir, Vietnam parecía que estaba apaciguado con la marcha de los franceses, pero ya estaban peleándose sin guerra declarada los del sur, ayudados por Estados Unidos, con los del norte, ayudados por China. Pero empieza la guerra de Corea exactamente con los mismos contendientes, coreanos del sur apoyados por Estados Unidos, coreanos del norte apoyados por China. Durará algún tiempo y seguiremos hablando de ellos porque vamos a hablar de fútbol. El Mundial se celebra en Brasil, España queda cuarta, no había semifinales, había una liguilla entre los 4 primeros. España empata con Uruguay y pierde con Brasil y con Suecia. La final de Brasil-Uruguay en el Maracaná, todo el mundo estaba seguro de que iba a ganar Brasil, sin embargo marca un gol Uruguay y se proclama campeona del mundo, y de ahí el nombre con el que se conoce en todo el mundo y sobre todo lo lloran los brasileños, que es el Maracanazo. Bueno, pues eso. Brasil todavía no había sido campeona del mundo y después de eso lo ha sido 5 veces. Vamos al cine con 4 pinceladas. La mejor película fue una que se llamó en España El Político, de verdad se llamaba Todos los hombres del rey, que trabajaba Broderick Crawford. Fue la película que ganó el Oscar, ahí se ve, junto a la cara del protagonista se veía un pequeño Oscar. Mejor director, el Joseph Mankiewicz, por la película Carta a 3 esposas. Mankiewicz fue muy importante en esa época, me da la impresión de que fue el único Oscar que ganó,
lo veremos en los próximos años, pero es una película con Kirk Douglas, que lógicamente en el listado de arriba está apartado, alejado, porque las que mandan son las tres esposas, la Crane, la Darnell y la Soder. Y mejor actor, volvemos a Broderick Crawford, que fue el protagonista del Político o Todos los hombres del rey. De ese título apareció años más tarde Todos los hombres del presidente, basándose en ese título. Y Oscar a la mejor actriz, a Olivia de Havilland por La heredera. Aquí tienen posando a los ganadores, porque vamos a pasar rapidísimamente al mundo de la música. No sé si han observado que en la música internacional casi siempre o empieza o acaba el año o ambas cosas con una canción navideña, es lógico, porque si la canción triunfó en Navidad, en enero sigue siendo importante. Y esto sucede con Rodolfo el reno de la Nariz Colorada. Es un villancico bastante conocido, ahí le tienen ustedes, qué bonito que le pongan la nariz en rojo, ese brillo. Este es un clásico hoy día de la música navideña anglosajona y sin embargo nació este año 50 en la voz de Gene Autry. La habíamos tenido ya como el vaquero cantante 150 películas. Se trata del villancico, del segundo villancico más vendido en Estados Unidos en aquellos años. Luego ha llegado gente más moderna que ha hecho villancicos muy populares, pero entonces el primero era Navidades Blancas y el segundo esta canción de este vaquero cantante, que también es el primer tema country que triunfa en este año. Repito, año que se acaban las grandes orquestas. Siguiente número 1, las Andrews Sisters. Están acabando su carrera. Ya están viendo que aquella fórmula de cantar a tres voces con una orquesta de swing detrás se está acabando, hasta el punto que yo creo que la próxima vez que fueron, o la siguiente vez que fueron número 1, ya no firmaban las Andrews Sisters, sino una de ellas como cantante y las otras dos como coros. Peleas entre hermanos. La canción se llamaba I Can Drink At It, aquí la tienen ustedes, estuvo 5 semanas en el número 1 y dio paso a una canción que cantó mucha gente, entre otros la cantó Bing Crosby, pero que fue número 1 por Red Foley. Chattanooga Sunshine Boy significa el chaval limpiabotas de Chattanooga. Chattanooga se había hecho popular musicalmente por un tema de Glenn Miller, Chattanooga Choo Choo, pero aquí estamos de nuevo con un cantante country. Se les nota de dos formas, oyendo la canción o por el sombrero. Hasta que los country se quitaron el sombrero pasó mucho tiempo, pero ellos mismos querían que en la portada la gente supiera qué tipo de música hacían. Por cierto, Red Foley tiene un dato añadido curioso, que una de sus hijas se casó con un chavalín que se llamaba Patricio, o Patrick, que con el tiempo se convirtió en uno de los mejores vocalistas, con poco tiempo, porque ya en los 50 lo hizo. Todos le conocemos como Pat Boone, fue el yerno de este hombre, de Red Foley. Segunda canción country que aparece en este año y todavía no hemos tenido ninguna de gran orquesta. La tercera es de un grupo de hermanos negros, los Saints Brothers. Con el tiempo uno de ellos, Ed Ames, se convertía en cantante solista, pero en esta época todavía eran los Ames Brothers. ¿Por qué se llamaban los Saints Brothers? Porque su auténtico apellido no iba a encajar muy bien. Se apellidaban de verdad, lo tengo que mirar, se apellidaban Urick, y eso se veía que no eran genuinos negros norteamericanos. Los Saints Brothers dan paso a otro cantante country, Frankie Laine, o el Frankie Lovecchio, el melodramático, el que había ganado un concurso de aguantar mucho tiempo bailando. Hizo una canción que se llamaba El grito o el graznido de los gansos silvestres. Qué título tan raro. Es ese caballero que nos saluda aquí. El otro estaba saludando también a la reina de Inglaterra, no, a la princesa, todavía no era reina. The Cry of the Wild Goose, ese era el título. Creo que en 2 años le tenemos ya 3 veces como número 1 y vamos con otra supercantante que había debutado en Ohio, que era su tierra, con tan solo 5 años. Se llamaba Teresa Brewer.
hizo uno de los discos como solista más importantes. Esta canción fue número 1 4 semanas y aparece en todos los enciclopedias y todos los recopilatorios de los años 50. Llegó a ser la voz antes de cantar como solista, de la orquesta de Duke Ellington. Y este fue su primer disco como solista y su primer éxito. Sigamos. Una canción que tiene un título gracioso. Era una chica que había empezado también, Eileen Barton, como niña prodigio en la orquesta de Milton Berle y sobre todo en el programa de televisión que hacía Milton Berle. Aquí también hace su primer disco y también su primer número 1 que le mantiene en la lista 10 semanas. Esos son 2 meses y medio. La canción tiene un título muy largo que yo les podría leer en inglés. Ustedes no se enterarían de nada y dirían qué mal habla inglés este muchacho, pero sí sé traducirlo. Se llama Si hubiera sabido que ibas a venir, hubiera hecho un pastel. ¿Qué les parece el titulito? La niña le decía, o la chavala le decía eso a su amor. Si hubiera sabido que ibas a venir, te hubiera preparado un pastel. Y pasamos a un tema instrumental donde por fin va a aparecer de nuevo una gran orquesta, pero no haciendo el éxito original. Se llama El tercer hombre. Hay una gran película de Carol Reed, se llama El tercer hombre, que habla de la Viena dividida todavía en sectores en la posguerra, con sectores rusos, sector americano, francés e inglés, y donde se habla del contrabando de la penicilina. Carol Reed tiene como protagonista Orson Welles, y hay mucha gente que piensa, yo también, que el verdadero director de la película es Orson Welles, porque parece más de Orson Welles que lo habitual de Carol Reed. Pero necesitaban una música, y en un café de Viena, tomando un café, había un músico austríaco tocando la cítara. Hemos visto la cítara se toca en horizontal, tiene cuerdas, se toca, y tocando un tema, creación de él, se llamaba Anton Karas, y le gustó tanto que la utilizaron. No solamente utilizaron la música como tema del tercer hombre, sino que incluso, creo recordar, yo he visto la película cuando era un bebé, quiero recordar que en los títulos de crédito lo que se ve son unas líneas paralelas que son las cuerdas de la cítara y se ve vibrar mientras suena la canción que todo el mundo recuerda. Pues esta canción, Anton Karas, el creador, la mantuvo 11 semanas en el número 1, no tuvo ningún éxito más, nadie le colocó para ninguna película, pero el que se aprovechó fue la orquesta, la Big Band de Guy Lombardo, que hizo la versión con él de protagonista y también estuvo compartiendo las 11 semanas en el número 1 con sus Royal Canadians y con este tercer hombre, del cual pasamos, cómo no, a una canción típica de crooner, y el crooner es Perry Como, voy a decir lo de siempre, que era el crooner suave, el crooner enamoradizo y que enamoraba. Y está acompañado de nuevo por las hermanas Fontane, de las cuales les he hablado, que no tienen nada que ver con la gracia y el entusiasmo de las hermanas Andrew, las Andrew Sisters, pero no solamente la acompañaron en muchas grabaciones, sino que llegaron a tener un éxito importante, ellas uno solo, también como protagonistas, iba a decir como solistas, si son 3 no pueden ser solistas. Vamos a pasar a otro tema, digamos, romántico, pero en este caso por un grupo negro, Sentimental Me, de los Ames Brothers. Solo estuvo una semana y que hemos hablado hace un rato de ellos porque habían tenido el Ragmup, había contado lo de su apellido, lo de que su hermano Ed luego triunfó como solista, no les cuento más de ellos, y nos vamos a las Andrew Sisters. El año empezaba con ellas en Puedo Soñar, y contaba que enseguida dejarían de ser, digamos, un trío en igualdad de condiciones, porque este mismo año, y aquí las tengo, hicieron Yo Quiero Ser Amada, I Wanna Be Loved, y aquí, aunque aquí le tengamos como las Andrew Sisters, cuando aparece, porque esta es una recopilación, cuando aparece el disco aparece como Patty Andrews y las Andrew Sisters, con la orquesta de Gordon Jenkins. Ojo con este caballero, porque le vamos a tener dentro de un rato. Era una Big Band y se especializó en acompañar números 1. Ya no tenía
En algún caso, en primeras ediciones, llegó a aparecer él como protagonista y los cantantes como secundarios, pero enseguida, como en el caso de las Andrew Sisters, se dio la vuelta a la tortilla y pasaron los cantantes a ser protagonistas. Vamos ahora a hablarles del siguiente número 1, que es nuestro gran Nat King Cole, Nathaniel Cole. Seguramente muchos de ustedes recordarán más a una chica llamada, en lugar de Natalia, Natalie Cole, es su hija. Incluso hay un disco que cantaron a dúo cuando él llevaba 25 años muerta y ella 22 años viva. Hay una grabación donde se le ve a él tocando el piano y una niña de 3 años, que es más o menos lo que tenía cuando murió Nat King Cole por un cáncer de garganta, y con las técnicas modernas han conseguido unir la vieja, se llamaba la canción Inolvidable, Unforgettable, lo tendremos porque fue número 1, pero consiguieron unir la grabación de él, quitando su voz en algunos pasajes para que los hiciera su hija Natalie. Por cierto, esta canción Mona Lisa, que se refiere a la Mona Lisa, a la Gioconda, fue Oscar de Hollywood dentro de una película que aquí no conocemos, por lo menos con ese nombre, que se llamaba Capitán Corey USA, Estados Unidos. No sé nada de esa película. Y vamos a la siguiente canción, donde reaparece la orquesta de Gordon Jenkins. Incluso yo les recuerdo en las primeras grabaciones y me daba mucha rabia. Yo voy tachando porque luego cuando busco una canción de las que tengo no sé por dónde voy. Tenían como acompañantes a estos caballeros, a los Weavers. Me voy a detener un poco en los Weavers. Aquí pone Weavers and the Gordon Jenkins Orchestra. En la grabación original era la Gordon Jenkins Orchestra with vocals de Weavers. Los Weavers fueron un cuarteto de música country, de música folk, con raíces country. El más importante es el que toca el banjo con la camisa a cuadros, que está en medio, que es Pete Seeger. Y voy a contar la historia que creo que adelanté en su momento. Pete Seeger, el gran patriarca de la música country, había formado junto con Buddy Guthrie y con esta gente una organización, no un grupo, se hacían llamar los cantantes del almanaque, de Almanac Singers. Los Almanac Singers cantaban en reuniones sindicales, en mítines políticos, eran muy de izquierdas y defendían a los sindicatos, los salarios de los trabajadores, las condiciones laborales, y eran voluntarios en todos los mítines donde les llamaban para que atrajeran público. Bueno, pues en uno de ellos le llamaron a su organización, le dijeron que le podían mandar a Pete Seeger y a sus muchachos, y dijeron que no, que esos ya eran muy mayores y que no iban a atraer público, que les mandaran a alguien más joven. Se enteró Pete Seeger y con 3 de ellos formó este grupo, los Weavers, donde se mantuvo muy poco tiempo, donde hizo una canción escrita por otro de los componentes de los Almanac Singers, un antiguo presidiario, Judy Ledbetter, alias Lidbelly, y se llamaba Buenas noches, Irene, y la cantaron con la orquesta de Gordon Jenkins, y fue número 1. Y fue número 1 13 semanas. Adiós, Irene, se llama la canción. 13 semanas. La primera vez que una canción folk, country hemos tenido ya 3 o 4 ejemplos en este día, entra en las listas. Esto dio origen a un movimiento que a finales de la década de los 50 que estamos comenzando, surgieran los Bob Dylan, el Kingston Trio, Joan Baez y muchos más que hicieron del folk un movimiento importante cuando llegue esa etapa. Así que volvemos a nuestra historia y llegamos a Patti Page. Patti Page había sido cantante en los años 40 con Benny Goodman y en el año 50 fue la máxima vendedora con esta canción que viene ahora, se llama Todo mi amor, All My Love. ¿Qué tenía de curioso Patti Page? O esta canción, fundamentalmente. Por favor, váyanse a internet, pongan All My Love Patti Page, escúchenla y lo descubrirá. Porque si me ponen grande, yo ya les he contado que tengo una cierta edad y una cierta gafa, dice aquí que All My Love bolero, y lo firman P. Durant y M. Parrish. Patti Page con la orquesta de Gary Geller. Es que no es un bolero al uso, no es un tema de los Panchos, es el bolero de Ravel. Y sin embargo,
firman los adaptadores. ¿Por qué? Porque es una canción o un tema que ha pasado ya a lo que se llama dominio público y los arreglistas pueden cobrarla como propia. Pues este primer éxito de Patti Page, este All My Love, es el bolero, no un bolero, el bolero de Ravel. Pasamos a Sammy Cage con Las luces del puerto, Harbor Light, último éxito de esta banda. La hemos tenido, la banda de Sammy Cage, que era un tipo muy divertido, la hemos tenido en los 4 o 5 años anteriores. Este fue el último éxito, la banda empezó en el 37, estamos en el 50, son 14 años, no inactivos, 14 años teniendo éxito. De hecho, las Big Band sobrevivieron el primer lustro de los 50, todavía podían competir con los cantantes, es decir, digamos que quien se cargó las grandes bandas fue la tecnología, fue la guitarra eléctrica, lo contaremos en su momento, porque nos vamos con Phil Harris, que era un batería que trabajaba en televisión, presentaba en televisión y tomó una balada tradicional que se llamaba El chico del sastre, de Taylor's Boy, y con ella creó una canción llamada La cosa, de Thing, que le dio mucho éxito, le permitió estar, aquí le tengo, 5 semanas en el número 1, pero también fue un éxito efímero en su carrera, no es un personaje que haya pasado a la historia. Vamos a llegar a la última canción, que también estuvo 13 semanas. Les recuerdo que el All My Love de Patti Page estuvo 5 semanas en el número 1 cuando era una adaptación del bolero de Ravel y se quedó con ganas de triunfar con una canción propia. La canción propia fue el Vals de Tennessee, que todavía siguen interpretando muchísimos artistas. Tennessee es una de las cunas de la música country, de la música vaquera. Allí en Tennessee están Memphis, está Nashville, que son las 2 grandes ciudades de la música country y de la música en general, también del rock and roll. Bueno, pues Patti Page hizo este clásico, el Vals de Tennessee, Tennessee Waltz, que vendió ese mismo año de golpe 6 millones de copias, que estuvo 13 semanas en el número 1 y que cierra un año donde hemos tenido una sola Big Band. En el número 1 hemos tenido canciones de grupos negros, hemos tenido cantantes de swing como Perry Como, hemos tenido folk con los Weavers, que siguieron teniendo, son los creadores, por ejemplo, de la canción El león duerme esta noche, que ahora está tan de moda por el Rey León. Ellos la descubrieron en Sudáfrica y la grabaron antes que nadie con el título de Wimmo Web, que es el estribillo que canta a todo el mundo. Bueno, pues nacen en este año 50, año grandioso, año glorioso, año que empieza a marcar lo que va a ser el primer lustro de los años 50, es decir, hasta el año 55, donde el famoso rock alrededor del reloj llega al número 1 gracias a una película, todo hay que decirlo, y a partir de ese momento llega la era del rock y cambia totalmente la música. Hemos tenido 15 años gloriosos, muy importantes, pero prácticamente olvidados. Ya no queda gente que bailara en aquella época y se bailaba, tienen 95 años, se bailaban en los años 40, tienen más de 90 años y por lo tanto para la industria de la música son irrelevantes, no compran discos, no consumen música, no hacemos nada para ellos porque realmente no son nuestro mercado. Así piensa la industria de la música. Y yo pienso que se me ha acabado el tiempo y por lo tanto, si ustedes me permiten, me despido diciendo que no dejen de escuchar los años 50, donde van a ver cómo estos solistas de toque clásico, de toque de cantante de conservatorio, van a dar paso a unos chavales que gritan mucho, que bailan muy deprisa, que mueven la pelvis, que se hacen llamar rock and rolleros. Todo eso lo tendremos en los 9 siguientes programas que cubren el resto de la década de los 50. Les dejo porque el tiempo se me acaba, pero les prometo que estaré aquí la semana que viene y verán ustedes viendo cómo nacen nuevos artistas y cómo nace un nuevo género musical. Hasta la semana que viene.